Hay momentos en que el peso de un edificio entero no descansa sobre sus cimientos de piedra, sino sobre el silencio de un despacho. En Múnich, la fachada oficial de una de las diócesis más ricas y poderosas del planeta proyecta una imagen de serenidad institucional impecable. Sin embargo, tras las puertas cerradas, la realidad interna se ha fracturado. La escena no comienza con una protesta ruidosa ni con una masa enfurecida a las puertas de la catedral, sino con la lectura en solitario de un documento. El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising, uno de los hombres más influyentes del catolicismo global, sostiene entre sus manos una carta. Al recorrer con la mirada la lista de firmas al final del texto, no encuentra los nombres de críticos anónimos, ni de periodistas hostiles, ni de activistas externos. Encuentra los nombres de sus propios sacerdotes. 26 hombres ordenados bajo la autoridad de la Iglesia, hombres que un día colocaron sus manos entre las suyas, prometiendo respeto y obediencia, y a quienes él mismo asignó a sus parroquias o acompañó en sus momentos de dificultad pastoral. Esos 26 sacerdotes han situado sus nombres debajo de una pregunta devastadora, una que ningún obispo desearía recibir jamás de su propio clero. ¿A quién estamos obligados a obedecer en última instancia? ¿A usted o a la Iglesia Universal unida al Papa, cuando su directiva parece entrar en conflicto con lo que Roma ha prohibido expresamente? El conflicto conceptual central expuesto en este documento no es una simple disputa administrativa ni un desacuerdo profesional ordinario. Toca la línea de flotación de la estructura eclesial, la paradoja de dos obediencias encontradas. Por un lado, la lealtad al obispo diocesano frente a ellos. Por el otro, la fidelidad a la norma universal de la Iglesia a la que ambos pertenecen. El mensaje de estos pastores no era un mero «no estamos de acuerdo», era algo infinitamente más doloroso. Expresaban que la obediencia a la orden de su arzobispo se había convertido para sus conciencias en una desobediencia directa a Roma. Ante la elección imposible entre el silencio, que sentían como una traición, y la palabra pública, que se asemejaba a una rebelión, decidieron marcar un límite. Solicitaron formalmente a Reinhard Marx la retirada de su instrucción, y añadieron un aviso de una gravedad institucional inédita. Si el cardenal se negaba, se verían obligados a interponer un recurso de apelación de manera directa ante la Santa Sede, por encima de la cabeza de su propio arzobispo. El catalizador de esta crisis no surgió en el vacío. Se incubó en el desarrollo del llamado Camino Sinodal Alemán, un proceso de consulta interna iniciado años atrás bajo la presión de una doble catástrofe institucional: los demoledores escándalos de abusos clericales y un éxodo masivo de fieles sin precedentes. Los datos estadísticos registran una hemorragia imparable. En un solo año, más de 500.000 de personas formalizaron su salida de los registros oficiales de la Iglesia Católica en Alemania. Cada baja formal implica una doble pérdida, espiritual y financiera, pues la persona deja de abonar el impuesto eclesial que el Estado recauda para la institución. Frente a templos vacíos, catedrales centenarias convertidas en museos silenciosos y parroquias vendidas o demolidas por falta de recursos y fieles, la jerarquía alemana asumió la convicción de que solo una reforma estructural dramática podría detener el colapso. Sin embargo, ese impulso reformador cruzó rápidamente la frontera de la gestión para adentrarse en terreno doctrinalmente explosivo: la ordenación sacerdotal, la moral sexual, el celibato y, de forma inmediata, la bendición organizada de parejas del mismo sexo. En abril de este año, el cardenal Reinhard Marx decidió dar el paso definitivo de las palabras a los hechos, emitiendo una directiva formal a los sacerdotes de Múnich para estructurar y ofrecer estas bendiciones de manera organizada, bajo una consigna tajante: ninguna pareja debía ser rechazada. La reacción del Centro de Autoridad Universal no tardó en llegar, marcando una línea divisoria tajante. Al regresar de su viaje a África, abordado por los periodistas en el avión papal, el Papa León XIV respondió con absoluta claridad y sin evasivas diplomáticas: la Santa Sede no respalda la bendición formalizada de estas uniones. La Iglesia distingue entre bendecir a una persona individual, acto siempre abierto a todo ser humano, y estructurar un rito litúrgico para bendecir una unión que contradice la doctrina sobre el matrimonio. Para el nuevo pontífice, transformar un gesto pastoral discreto en una ceremonia organizada equivalía a cruzar una línea roja insostenible, amenazando directamente con romper la unidad de la Iglesia global. Con esas palabras pronunciadas a miles de metros de altura, el conflicto alcanzó su primer choque de cosmovisiones.
Por un lado, un cardenal de enorme poder institucional y financiero que considera la reforma acelerada como la única vía de supervivencia para una Iglesia nacional en crisis. Por el otro, un papa decidido a preservar la comunión universal frente a la tentación de que cada país legisle según sus propios criterios. Y en medio de esa batalla de gigantes, 26 sacerdotes rompiendo el frente interno de Múnich, negándose a ejecutar la directiva de su cardenal. Marx no retiró su orden, pero introdujo una matización estratégica, calificando la medida como un periodo de prueba de un año y aclarando que no tenía un carácter estrictamente obligatorio. Un paso adelante y medio paso atrás. La clásica táctica de mover la frontera poco a poco sin llegar a una ruptura formal definitiva. Ante esta obediencia ambigua, el Papa León XIV no respondió con excomuniones estrepitosas ni con gritos, sino recibiendo a Marx en audiencia privada solo unos días después de corregirlo en público, manteniendo la puerta abierta mientras la doctrina permanecía inalterada. El tablero ha quedado dispuesto para un choque de impredecibles consecuencias. La fractura ya no enfrenta únicamente a Roma con los obispos alemanes, se ha instalado en el corazón de las parroquias, entre los sacerdotes que celebran los sacramentos cada día y las autoridades que los dirigen. La pregunta que flota sobre los pasillos del Vaticano y sobre los despachos de Múnich es inevitable. ¿Hasta dónde puede presionar una Iglesia nacional inmensamente rica e influyente antes de que la reforma deseada se transforme en un cisma irreversible? ¿Y qué medidas tomará el Papa León XIV cuando la resistencia no provenga de fuera, sino de los propios cardenales que habitan la casa? La fractura abierta en la diócesis de Múnich expone una desconexión profunda entre los discursos oficiales de las altas esferas eclesiales y la vida cotidiana de las parroquias. Mientras en los grandes salones de conferencias y en las asambleas del camino sinodal se elaboran documentos sobre modernización y adaptación a la época, los 26 sacerdotes que firmaron la carta deben regresar a sus iglesias a celebrar los sacramentos, bautizar niños, enterrar a los muertos y escuchar las confesiones de los fieles. En ese entorno cotidiano, entre los bancos vacíos de templos diseñados para albergar a miles de personas y que hoy solo reciben a un puñado de creyentes de edad avanzada, la tensión se vuelve casi física. La realidad sobre el terreno desmiente las narrativas triunfalistas de las comisiones organizadoras. Los templos de piedra se convierten en espacios fríos donde la crisis ya no es un debate teórico, sino una pérdida constante de almas y de sentido. Para estos pastores, el choque con la estructura no proviene de una falta de afecto por su iglesia, sino de la imposibilidad de conciliar su promesa de ordenación con la instrucción impuesta desde la Cancillería diocesana. Al pronunciar las palabras de los ritos litúrgicos, estos hombres experimentan el peso de una doble lealtad fracturada. Saben que desafiar al cardenal Reinhard Marx puede acarrear consecuencias directas para sus vidas, traslados a parroquias aisladas, pérdida de responsabilidades, aislamiento por parte de sus hermanos en el sacerdocio y la ruina de su reputación dentro del aparato institucional. Sin embargo, en el secreto de su conciencia, entienden que ceder ante la presión episcopal para ejecutar una directiva explícitamente rechazada por Roma significa alterar la naturaleza misma de su ministerio. El conflicto revela la presencia de un gigantesco poder económico que respalda las decisiones de la jerarquía germana. La Iglesia Católica en Alemania no es solo una comunidad de fe, sino una de las instituciones más acaudaladas e influyentes del país. El sistema del impuesto eclesial inyecta miles de millones de euros al año en sus arcas, sosteniendo universidades, hospitales, cadenas de televisión, medios impresos y una burocracia administrativa que da empleo a miles de profesionales. Esta inmensa maquinaria financiera ha generado en parte de la élite eclesial una peligrosa autosuficiencia, la convicción de que su prosperidad, su nivel educativo y su estructura profesional les otorgan el derecho de señalarle a la Iglesia Universal el camino a seguir. Frente a esa aparente solidez institucional, el Papa León XIV mantiene una posición de firmeza que desarticula la estrategia del episcopado alemán. Como jurista en derecho canónico y conocedor profundo de la administración vaticana, el pontífice comprende perfectamente la lógica del poder interno. Sabe que el verdadero peligro no reside únicamente en un choque frontal, sino en la consolidación de un cisma silencioso. Una situación en la que una Iglesia nacional continúe proclamando su unión con el Papa en el papel, mientras en la práctica aplica normas totalmente opuestas al resto de la comunidad católica mundial. Al sostener el principio de unidad, León XIV no actúa impulsado por un deseo de sometimiento autoritario, sino por la defensa del principio mismo de la catolicidad. Si lo que se enseña y se practica en Múnich deja de ser compatible con lo que se enseña en Varsovia, en Lagos o en Manila, el concepto de comunión pierde su significado esencial. El diálogo sostenido tras las puertas del Vaticano entre el pontífice y el cardenal Marx refleja dos visiones contrapuestas del futuro.
Una jerarquía local que busca frenar la hemorragia de fieles cediendo ante las demandas de la cultura secular, y un papa que recuerda que la verdad de la fe no se determina por presupuestos económicos ni por la presión de las encuestas. Mientras la burocracia diocesana intenta avanzar mediante un proceso gradual de desgaste, los sacerdotes enfrentados a la orden de su obispo permanecen firmes en su resistencia, convirtiendo sus parroquias en el escenario real donde se decide el destino de la comunión eclesial. La revelación del documento firmado por los 26 sacerdotes provocó un terremoto de escala global en la arquitectura institucional de la Iglesia. Lo que durante años se había intentado contener en comisiones teológicas, asambleas sinodales y comunicados redactados en un cuidadoso lenguaje diplomático, irrumpió sin remedio en la escena pública. La ficción de un frente alemán unido en torno a las reformas del camino sinodal quedó totalmente desmantelada. Se hizo evidente que la fractura no separaba únicamente a Alemania de Roma, sino que dividía internamente a los propios diócesis, enfrentando al clero parroquial con sus propios obispos. La palabra que los observadores eclesiásticos siempre habían evitado pronunciar abiertamente en los comunicados oficiales, el cisma, empezó a sonar con una fuerza ineludible. Frente a la gravedad de la situación, las estructuras oficiales de la Iglesia alemana pusieron en marcha una estrategia para neutralizar y suavizar el impacto del conflicto. Desde los gabinetes de prensa diocesanos y las plataformas oficiales, se intentó presentar la Carta de los Sacerdotes como un simple malentendido, una discrepancia menor sobre la aplicación pastoral que podía resolverse mediante el diálogo interno. El método empleado por la jerarquía no buscaba la confrontación abierta con los disidentes, sino el desgaste silencioso y la dilución de la protesta. Se apeló a la tolerancia pastoral y a la necesidad de no escandalizar a la opinión pública, sugiriendo de forma velada que aquellos que se oponían a las directivas del arzobispo estaban obstaculizando la acogida de las personas y la renovación de la Iglesia. A nivel internacional, el peso del poder financiero alemán actuó como una fuerza de contención indispensable. Al financiar obras humanitarias, universidades y misiones en diócesis pobres de todo el planeta, el aparato germano contaba con una influencia considerable para silenciar las críticas externas. Sin embargo, la resistencia de los 26 pastores de Múnich desbarató esa fachada de consenso comprado. Al estar dispuestos a perder sus destinos parroquiales, sus carreras y su tranquilidad personal, con tal de apelar directamente a la Santa Sede, demostraron que la conciencia eclesial no podía ser absorbida por la maquinaria administrativa. En el centro de esta tormenta, la figura del Papa León XIV mantuvo una firmeza imperturbable, apoyada en hechos y decisiones de una precisión quirúrgica. Conocedor al detalle de los mecanismos canónicos y del peso que cada palabra tiene en el gobierno universal, el pontífice se negó a ceder ante la táctica del apaciguamiento. Recordó públicamente que las enseñanzas doctrinales y la disciplina sacramental de la Iglesia no son concesiones relativas que una conferencia episcopal o una diócesis adinerada puedan modificar a su antojo según las tendencias de la época. Frente al intento de instaurar una práctica contradictoria en Múnich, el Papa sostuvo que la unidad de la fe es indivisible. O la Iglesia es una en sus sacramentos y en su moral a lo largo de todo el orbe, o deja de ser católica para convertirse en una mera federación de iglesias nacionales independientes. La tensión institucional alcanzó así su nivel más agudo. Con los 26 sacerdotes dispuestos a formalizar su apelación ante el Vaticano, y el cardenal Reinhard Marx atrapado entre la negativa del Papa y la presión de sus propias estructuras reformistas, la crisis llegó a un punto de no retorno. La diplomacia de pasillo, las comisiones de estudio y los eufemismos verbales habían agotado por completo su margen de maniobra. El sistema eclesial se encontraba al borde de un paso público decisivo, donde cada uno de los actores principales tendría que asumir abiertamente el precio de su propia obediencia. Llegó un momento en que el engranaje diplomático y los eufemismos burocráticos perdieron toda capacidad de contención. La tensión acumulada durante años se concentró en una sola acción pública que cambió de forma irreversible las reglas del juego dentro del catolicismo alemán. La firma y entrega del manifiesto de los 26 sacerdotes dejó de ser una nota interna para convertirse en un hecho consumado en el registro permanente de la historia eclesial. Cuando los nombres de esos pastores quedaron estampados al pie de la carta abierta dirigida al cardenal Reinhard Marx, la fachada de consenso unánime que el aparato institucional había construido meticulosamente durante el camino sinodal se desmoronó por completo. La densidad psicológica de esa proclamación pública se percibe en la gravedad del gesto. En el espacio íntimo del obispado y en la cotidianeidad de las cancillerías, la lectura de ese documento impuso un silencio denso y prolongado. No se trataba de una protesta airada convocada en la calle, sino del peso solemne de palabras pensadas desde la conciencia y la fe.
Para el arzobispo de Múnich, reconocer cada uno de los 26 nombres en la lista implicaba mirar a la cara a hombres que él mismo había ordenado, a colaboradores con los que había concelebrado la misa y a quienes había confiado la atención de las parroquias. La pausa entre la lectura de cada firma llevaba consigo la pavorosa certeza de que el abismo ya no estaba entre la Conferencia Episcopal Alemana y el Vaticano, sino dentro del propio clero diocesano. Este acto arrancó sin piedad las máscaras de respetabilidad y la ilusión de control que el sistema eclesial intentaba sostener. Expuso el defecto fundamental de una estructura hipertrofiada por el poder económico y el prestigio social. La pretensión de que la disciplina y la doctrina universal pueden ser sustituidas por acuerdos de comités locales, comisiones de expertos y presupuestos millonarios. Al situar la pregunta sobre la obediencia en el centro de la escena, los sacerdotes expusieron la paradoja central de una burocracia que exige sumisión a sus directivas locales, mientras ignora las advertencias explícitas de la Santa Sede y del Papa León XIV. La manifestación pública de este desacuerdo devolvió todo el valor a la experiencia humana viva y a la responsabilidad personal. Frente a la fría lógica de la maquinaria eclesial, que buscaba presentar las decisiones como un avance inexorable hacia la modernización, la acción de los 26 sacerdotes puso de relieve la realidad del dolor humano oculto y la lucha interior de la conciencia. Esos hombres prefirieron arriesgar su futuro profesional, sus asignaciones parroquiales, sus amistades y su tranquilidad personal antes que ejecutar una instrucción que consideraban una ruptura con la comunión universal. Su resistencia demostró que, por debajo de la imponente fachada de las instituciones, la verdadera vida de la Iglesia reside en la fidelidad silenciosa de quienes se niegan a traicionar lo que consideran la verdad compartida. Las reglas del juego quedaron alteradas para siempre. La ilusión de un proceso de reforma homogéneo e imperturbable saltó en pedazos. Ninguna resolución oficial, ningún comunicado de prensa ni ninguna maniobra dilatoria podrá borrar el hecho de que 26 pastores interpusieron su conciencia frente a la autoridad de su cardenal, señalando que la verdadera autoridad en la Iglesia no nace del dinero ni del peso de las estructuras, sino de la comunión ininterrumpida con el centro de la fe universal. Las consecuencias a largo plazo de esta confrontación interna han dejado una marca indeleble en la estructura de la Iglesia en Alemania y en el escenario católico global. La resistencia abierta de los 26 sacerdotes de Múnich demostró que el conflicto ya no podía confinarse a los salones teológicos ni a los comunicados diplomáticos entre la Conferencia Episcopal y la Santa Sede. La resonancia de su manifiesto obligó a obispos, clérigos y laicos de todo el mundo a mirar de frente las implicaciones reales del proyecto reformista germano. Quedó al descubierto que la pretensión de avanzar de manera independiente respecto a Roma no solo ponía en riesgo la comunión eclesial universal, sino que habría fracturas profundas en las parroquias locales, obligando al clero a elegir entre la lealtad a su arzobispo y la fidelidad a la Iglesia universal unida al Papa. A nivel local, los cambios prácticos transformaron la vida cotidiana del ministerio pastoral. La directiva del cardenal Reinhard Marx sobre las bendiciones, reconvertida en un periodo de prueba de un año y privada de su carácter estrictamente obligatorio, perdió la apariencia de un consenso incuestionable. En las parroquias, la tensión entre la norma diocesana y la doctrina romana dejó de ser una abstracción jurídica para convertirse en una prueba diaria de conciencia. Para los 26 sacerdotes firmantes, la realidad ya no volvió a ser la misma. Aunque continuaron celebrando los sacramentos, acompañando a las familias en los momentos más íntimos de la vida, bautizando niños y enterrando a los muertos, lo hicieron bajo el peso constante del escrutinio institucional y la incertidumbre sobre sus futuros destinos diocesanos. Sin embargo, su acción dio voz a esa base silenciosa de creyentes que observa con dolor la transformación de sus templos en espacios desiertos y divididos. El choque de visiones entre la búsqueda de relevancia mediante la adaptación secular y la preservación de la unidad universal sitúa al Papa León XIV en el centro de una partida decisiva para el futuro del catolicismo. Al mantener una firmeza serena sobre la doctrina al tiempo que conservaba el diálogo personal con el cardenal Marx, el pontífice trazó una línea clara. La Iglesia no es una federación de corporaciones nacionales donde el dinero o el prestigio otorgan el derecho de alterar la fe común, sino un cuerpo vivo cuya fuerza reside en la comunión con el centro de la unidad. Al final, cuando se retira el ruido de las grandes estrategias institucionales, los análisis financieros del impuesto eclesial y las disputas de poder entre cancillerías, la historia regresa a su punto de origen más humano y humilde.
Vuelve a la imagen de un sacerdote a solas en su parroquia, frente al sagrario o en el confesionario, intentando responder con honestidad a la pregunta que dio inicio a toda esta tormenta. ¿A quién se debe obediencia cuando las estructuras terrenales parecen alejarse de la verdad recibida? En esa decisión silenciosa de la conciencia, tomada lejos de los focos y de los palacios episcopales, se juega la verdadera sustancia de la fe. Las instituciones, los imperios y las modas de cada época pasan, pero la búsqueda sincera de la verdad y el compromiso con la comunión viva continúan siendo el único cimiento capaz de sostener a la Iglesia a través de los siglos.